Capítulo 1. Un viejo campesino busca una espada. Me siento terriblemente inquieto. Habían pasado varios días desde la excursión de entrenamiento con los jóvenes aventureros y la batalla contra el monstruo llamado Cenograble. Terminé mi desayuno habitual en la posada de siempre y, al salir a la calle, mis dedos buscaron con naturalidad el espacio vacío de mi cadera. Ahora bien, ¿qué hago al respecto? Por supuesto, pensaba seguir instruyendo a los caballeros. La petición del gremio había sido una distracción, pero ahora que todo el jaleo había terminado, supuse que podría volver a mis deberes originales. Sin embargo, aunque Nidus no estaba siendo exactamente abierto al respecto, me di cuenta de que estaba tratando de mantenerme involucrado con el gremio. Después de todo, el equipo de Porta no eran los únicos recién llegados. Y si lo que Selna había mencionado era cierto, les faltaba personal capaz de entrenar a los jóvenes. Pero aún así, ¿arrastrar a este anciano para supervisar los ataques a las mazmorras? Había sudado la gota gorda en la batalla contra Cenograble, sin duda habría fracasado si Selna no hubiera estado allí. Aunque los monstruos con nombre no aparecieran tan a menudo, quería librarme de volver a ver algo así. El estilo de vida que deseaba era algo más pacífico. En ese sentido, ser el instructor especial de la orden no estaba tan mal. Mis pensamientos van a la deriva. Sacudí la cabeza, tratando de despejar mi mente de todo este enredo con el gremio de aventureros. Ahora mismo, lo que quería era conseguir un reemplazo para mi espada rota, lo antes posible. Podía entrenarme con una de madera, pero un espadachín tenía que tener una espada de verdad en la cadera. Me había pasado muchos años viviendo así que estar sin espada me hacía sentir inquieto. Bueno. Supongo que una visita a un herrero está en orden. Recordé al herrero que Ayusia me había presentado. Tenía unas bonitas espadas largas, que yo prefería. Un sable largo era un tipo de espada ortodoxa que se podía encontrar en cualquier parte, incluso en una herrería. En las afueras. Yo no viajaba por todo el mundo ni nada parecido a un aventurero, así que no necesitaba algo de gran calidad. Aún así, dada la oportunidad, quería mejorar mi última espada. Sería estupendo comprar algo un poco mejor, pero mi cartera no estaba precisamente a reventar. Selna, naturalmente, sabía que mi espada estaba rota, y había mencionado la posibilidad de que el gremio de aventureros me pagara una nueva. Pero me negué. De un modo u otro, no quería sentirme en deuda con el gremio. No era porque tuviera una mala impresión de ellos, Nidus y Meigen eran buena gente. No, simplemente tenía escrúpulos por estar en deuda con ellos. A diferencia de la orden, el gremio de aventureros era claramente un negocio que veía las cosas en términos de pérdidas y ganancias. Honestamente, no quería involucrarme en ese mundo. Me pregunto si las herrerías estarán abiertas tan temprano, murmuré mientras caminaba por las calles de Valtrain. Lucy se había peleado conmigo a estas horas, pero de momento nada me abordaba. Pasé por el paisaje urbano poco poblado mientras disfrutaba del ambiente tranquilo. Después de caminar un rato, vi a una mujer menuda que trotaba hacia mí. Cuando se acercó lo suficiente para ver quién era, me dedicó una sonrisa radiante y me llamó. Oh, maestro Beryl. ¿HM? ¿Qué Ulni? ¿Qué haces fuera tan temprano?, le pregunté. ¿Correr? Un buen cuerpo es la base de un buen caballero. Que Ulni era todo sonrisas. A pesar de estar a punto de amanecer, ya estaba empapada en sudor. Quizá había trotado hasta aquí desde su casa en el distrito este. Era una buena distancia, la mayoría de la gente habría utilizado un carruaje. ¿Has venido corriendo desde el distrito este?, pregunté. ¿HM? Sí, claro que sí. Ah. ¡Qué enérgica! Hombre, definitivamente no puedo hacer eso. La juventud es increíble. Maestro, ¿qué hace fuera tan temprano?, preguntó Keulni, con sus grandes ojos azules fijos en mí. Me resultaba difícil borrar la imagen mental que tenía de ella de niña, pero como joven adulta, era muy guapa a su manera. Teniendo en cuenta lo mayor que era, no tuve ningún pensamiento perverso, pero su comportamiento desprevenido me tenía un poco preocupado. Me sentí como un padre. ¿No es que tenga hijos? Yo también he salido a dar un paseo matutino, respondí. Yo también pensaba asomarme a alguna herrería. ¿Una herrería? Sí.
Han pasado muchas cosas. Me di un golpecito en la cadera, donde normalmente estaría la vaina de mi espada larga. Ah, ahora que lo mencionas, ¿no estás armado? No, se rompió. Necesito encontrar una nueva espada. Ya veo. Que Ulni se estaba excitando por alguna razón. ¿Es realmente necesario? Bueno, elegir una espada es un acontecimiento importante para un espadachín. Supongo que puedo entender que se excite un poco. Sin embargo, para mí no era para tanto. La espada del maestro. Supongo que te harás una medida. No. Preguntó Keulni. No, para nada. No lo pienso mucho. Keulni, que tal vez había llegado a un buen punto de parada para su carrera matutina, caminó a mi lado a paso tranquilo y seguimos charlando. Una espada hecha a medida era exactamente lo que parecía, todo, desde la longitud de la hoja, el equilibrio, los materiales de la empuñadura, etc., se hacía según el encargo. Naturalmente, las personas tenían diferentes longitudes de brazo, tamaños de mano y posiciones de cadera, lo que significaba que el arma ideal era única para cada individuo. Por supuesto, el gusto también jugaba un papel importante. En conjunto, no era tan raro que un espadachín tuviera una espada totalmente personalizada. Pero encargar una espada a medida tenía un precio ridículo. Tenías que reunirte con el herrero más de una vez y concretar los detalles sobre la marcha. Por cada encargo, una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero se esfumaba. ¡Qué desperdicio!, dijo Keulni. Eso dices tú, pero yo no tengo tanto dinero. Como me habían echado de mi casa en Beaen, pagaba todos los días la pensión en la posada. Al parecer, me habían hecho un buen descuento por ser residente de larga duración, pero no podía despilfarrar el dinero sin prisas. No es que comprar una espada nueva fuera un derroche, pero no podía ser excesivo. Por ahora, solo pienso echar un vistazo, dije. Sí. Bueno, espero que encuentres algo que te guste. Keulni se interrumpió como si de repente recordara algo. ¿Qué pasa? Necesito afilar mi espada. Me olvidé por completo. Ah, estás igual que siempre. Durante su estancia en el dojo, había sido bastante olvidadiza y siempre había estado nerviosa. Me reconfortaba que esa parte de ella no hubiera cambiado con los años. Sin embargo, como caballero, probablemente debería ser un poco más ordenada. Oh, claro. ¿Qué tal si vienes después del entrenamiento de hoy?, preguntó Keulni con entusiasmo. ¿Tienes algún lugar en mente? Ayusia ya me había presentado al herrero recomendado por la orden, pero seguramente había otros por aquí. La casa del señor Baldur, exclamó Keulni. ¿Por Baldur, te refieres a ese Baldur? Sí. Hacía tiempo que no oía ese nombre. Nunca pensé que realmente estaría dirigiendo una herrería. Como pasan los años. Ahora estoy empezando a emocionarme. Suena prometedor, dije. Pasemos después del entrenamiento, entonces. ¿Bien? Ahora bien, basta de charla, tanto que Ulni como yo debíamos dedicarnos al entrenamiento. Los espadachines solo podían crecer mediante el esfuerzo constante. Bueno, supongo que eso se aplica a casi cualquier arte. Diamante negro. La sala de entrenamiento de la Orden de Liberación rara vez estaba vacía, en cualquier momento se podía encontrar a un buen número de caballeros practicando allí. La Orden no tenía un horario fijo para entrenar, así que cada caballero acudía cuando estaba disponible y motivado. Por supuesto, había menos gente a medida que se hacía de noche. Los caballeros preferían madrugar y anochecer temprano. Mi horario como instructor tampoco era fijo, así que acudía esporádicamente cuando tenía tiempo. Como mucho, me aseguraba de estar allí durante toda la mañana hasta pasado el mediodía. Ayusia había mencionado que, desde mi llegada, más caballeros habían empezado a acudir a los entrenamientos diarios. Eso me alegraba mucho. Como instructor, los caballeros eran serios y honestos, y una persona que se dedicaba a blandir su espada seguro que mejoraba con el tiempo. En cuanto a lo que yo hacía en concreto, bueno,
observaba el manejo de la espada de los caballeros, les daba consejos, participaba en simulacros de combate y otras cosas propias de un instructor. Esto no era el dojo, así que no nos reuníamos todos para repasar las formas básicas ni nada por el estilo. Los caballeros no eran violentos por naturaleza, pero como buscaban más fuerza, muchos tendían a pedir consejos más prácticos, como simulacros de batallas. Era una experiencia nueva. Además, escuchaban de verdad cualquier consejo que les daba, así que hasta la fecha apenas había habido problemas. Muy bien. Vamos, maestro. Sí, después de cambiarnos. Al terminar su entrenamiento diario, Keulni entabla conversación conmigo empapada en sudor. Realmente sudaba mucho. Bueno, tener energía era bueno. Tal y como habíamos hablado esta mañana, planeaba visitar al herrero de Keulni después del entrenamiento. Al principio no había esperado mucho de su sugerencia, pero en cuanto supe que se trataba de Baldur, mis expectativas se habían disparado. Maestro, ¿puedo acompañarle también? ¿Ayusia? Pues claro. No tengo motivos para negarme. Ayusia también había estado instruyendo a los caballeros y brillaba por el esfuerzo al igual que yo. Otra persona sudorosa se une a la conversación. No me importaba que me acompañara, pero tenía algún sentido. No se me ocurría ninguno. No es que fuera a admitirlo. A la hora de elegir tu espada, dijo Ayusia, es natural comprobar que el herrero tiene las habilidades necesarias para forjar una hoja de la mayor calidad posible. Sí, dije. Cálmate, ¿ok? Bueno, aquí viene el lado desesperado de Ayusia. Tranquilicémonos un poco, ¿sí? Ayusia había estado usando la espada de despedida que le había dado todo este tiempo. Había innumerables espadas mejores, pero ella se negaba obstinadamente a comprar una nueva. Probablemente le interesaban las armas y, dada su posición como comandante de los caballeros, yo habría preferido que llevara una espada mejor y más bonita. Tal vez fuera una forma de intromisión paternal, pero, si se me presentaba la oportunidad, quería que Ayusia también eligiera una espada nueva, aunque era muy probable que esa esperanza fuera un derroche de energía por mi parte. De acuerdo. Quedamos fuera de la oficina cuando nos hayamos cambiado, dije. Entendido. ¿Bien? Así que ahora íbamos a visitar al herrero de Keulni en grupo de 3. La visita era solo para elegir una espada para el pequeño viejo yo, así que esta alineación me hizo tan inquieto como siempre. Tengo que acostumbrarme a que la gente me mire. ¡Qué fastidio! Gracias por esperar. Gracias por esperar. Como era de esperar, un hombre como yo estaba cambiado y listo antes que las dos mujeres. Esperé un rato delante del despacho hasta que Ayusia y Keulni salieron. Keulni iba vestida, como de costumbre, con un atuendo informal con el que era fácil moverse. Ayusia, aunque no iba muy llamativa, llevaba algo que resaltaba las líneas de su cuerpo. ¿No le daba vergüenza? Bueno, si a ella le parecía bien, entonces no me correspondía a mí decir nada. Keulni llevaba una espada más corta que la mía o la de Ayusia. Probablemente era la espada corta que necesitaba afilarse. El arma se adaptaba bastante bien a su pequeña estatura. ¿Nos ponemos en marcha?, pregunté. Te dejaré la navegación a ti. Ok. ¿La casa del señor Baldur está en el distrito central? Yo no conocía el camino, así que Keulni tomó la delantera. Caminamos un rato y entonces Ayusia se volvió hacia mí. Maestro, supongo que volverá a elegir un sable largo. Sí, ese es el plan. Estaba muy familiarizado con el peso y la longitud de un sable largo, así que ni siquiera había pensado en cambiar a otra cosa después de todos estos años. Francamente, sería bastante difícil acostumbrarse a un arma nueva a esta edad. Mi falta de fuerza explosiva había quedado en evidencia en la batalla contra Cenograble, pero para empezar no estaba en condiciones de luchar contra semejantes monstruos. Aquello había sido un suceso totalmente irregular, y rezaba para que no me volvieran a meter en un polvorín como aquel. Bueno, mientras siguiera siendo el instructor especial de la Orden, no debería verme en situaciones así. Seguimos caminando por el distrito central, que era diferente del tumulto del distrito oeste, pero seguía teniendo cierta energía en el aire. Vi mucha más gente con trajes de aspecto rígido.
Muchas organizaciones que eran pilares del país tenían su sede en Baltrain, entre ellas la Orden de la Liberación y el Gremio de Aventureros, así que estas personas probablemente formaban parte de una de esas organizaciones. En sentido estricto, el gremio no estaba bajo la jurisdicción de ninguna nación, pero se habían integrado en todo el mundo. Todos los países confiaban en el gremio, sobre todo cuando se trataba de mantener el orden público, aunque el grado en que lo hacían difería. Ahora que lo pensaba, me preguntaba dónde estaba el Instituto de Magia. En realidad, no tenía nada que hacer allí, pero quería quejarme a la cara de Lucy. Si tengo tiempo más tarde, lo investigaré y haré una visita. Aquí estamos. Justo ahí. Después de caminar un rato, nos encontramos frente a una casa típica que había sido remodelada para convertirla en herrería. El gran cartel que colgaba sobre la puerta llevaba el nombre de la tienda, Herrería de Baldur. Sencillo y directo al grano. Keulni abrió la puerta con energía y los tres entramos. S.R. Baldur. Keulni gritó. Oh. Bien, ve. Oh, Keulni. MRGH, ¿qué es ese saludo tan grosero? Soy totalmente un cliente aquí. ¿Ga? ¿Perdón? ¿Perdón? Un hombre algo mayor, de músculos firmes, salió de la parte de atrás para saludarnos. Tenía una voz seca y madura. Su pelo corto y plateado y su barba bien recortada daban una impresión algo elegante. Sus fornidos bíceps eran visibles bajo sus mangas cortas, y sus pectorales destacaban claramente, incluso a través de su ropa. Su corpulento cuerpo no se correspondía con su edad, en el buen sentido. Era mayor que yo y más joven que mi padre. Oh, veo que estás con Lady Citrus, y... ¿Oh? Tras mirar a Keulni y a Yusia, sus ojos se detuvieron en mí. Tanto tiempo sin verte, Baldur. Pero si es el maestro Beryl. ¿Cuánto tiempo? La conmoción y la alegría eran claras en su voz y en su expresión. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cómo te ha ido? Me las he arreglado, respondí. Es bueno verte con buena salud, Baldur. Sí. Se nota con solo mirar este cuerpo, exclamó, flexionando los bíceps. Estaba realmente sano. Parecía que la enfermedad y las lesiones eran conceptos extraños para él. Ayusia parecía algo sorprendida por nuestro intercambio. Maestro, ¿es usted conocido? Era una pregunta perfectamente razonable desde su punto de vista. La estancia de Ayusia y Baldur en el dojo no había coincidido, así que era lógico que ella no lo supiera. Sí. Probablemente sorprenda, pero también es uno de mis antiguos alumnos. Baldur Gasp lo recordaba muy bien. Después de todo, entre los muchos alumnos a los que había enseñado, él había sido el único mayor que yo. Había asistido a nuestro dojo al mismo tiempo que Keulni y Fichelle, y por eso Keulni era tan amigo suyo. Ayusia llegó después, así que no lo conocía. Por otro lado, en Beaen, el dojo era bastante conocido, por lo que ser alumno allí era un punto de conexión para la gente. Sin embargo, en Baltrain, casi nadie conocía el dojo, por lo que hablar con la gente sobre el propio entrenamiento allí carecía de sentido. Ahora, volvamos a Baldur. Había asistido a nuestro dojo durante poco más de un año. Su objetivo no era perfeccionar su habilidad con la espada, así que no se quedó mucho tiempo. Había llamado a nuestras puertas con la esperanza de entender qué se sentía al blandir una espada, lo que, según decía, le iluminaría en su camino para convertirse en herrero. Era mayor que yo, pero seguía teniendo una curiosidad y una sed de conocimiento insaciables. Me dejó realmente asombrado. Por eso había blandido una espada, no para aprender técnicas, sino para averiguar qué hacía que un espadachín eligiera una hoja determinada. Sinceramente, había pasado más tiempo dándole lecciones sobre los factores que hacían que un arma fuera adecuada para un espadachín. Él había pagado la matrícula, así que no tenía nada de qué quejarme. Sin embargo, aún tenía fresca en la memoria su mirada desde un rincón del dojo mientras los demás alumnos blandían sus espadas una y otra vez. Baldur había sido el único así. Aunque, por supuesto, él también había participado en nuestro entrenamiento. ¿Realmente montaste tu propia tienda?, le dije. Enhorabuena. Sí, gracias. Fue un camino bastante duro. Baldur miraba orgulloso su tienda.
Era bastante pequeña, pero aún así tenía buen aspecto. Debía mucho a los herreros debido a mi profesión, así que era capaz de distinguir si las personas que trabajaban en la herrería hacían bien su trabajo. Las estrechas paredes del taller de Baldur estaban forradas con todo tipo de armas y, a juzgar por su aspecto, cada una de ellas estaba muy bien cuidada. Era fácil imaginar lo afiladas que estaban. Esto me dio una pequeña idea de su habilidad. ¿Y bien? Baldur se volvió hacia nosotros. Supongo que han venido porque necesitas algo. Sí. ¿Afilando para mí? Keulni respondió inmediatamente. Podemos dejar mi espada para más tarde. Sinceramente, solo estaba acompañándote. Baldur asintió. Vamos a echar un vistazo. Aquí tienes. Keulni se quitó la espada corta de la cintura y se la entregó a Baldur. Este la sacó de su funda y se quedó mirando la hoja durante un rato. Keulni, ¿hablas en serio? Baldur suspiró. Cómprate uno nuevo. ¿Va? ¿Por qué? Todo tenía una vida útil, incluso las armas y las armaduras. Al igual que mi espada larga, llegaba un día en que una hoja quedaba inservible, aunque era bastante raro que las espadas se rompieran tan limpiamente como la mía. El fallecimiento de mi espada había sido un accidente y nada más, habría sido imposible que alguien lo predijera. Sin embargo, salvo circunstancias inusuales, un herrero podía juzgar la vida útil de un arma. ¿Tiene la hoja rota o algo así? Le pregunté. No exactamente, respondió Baldur. Varias astillas a lo largo del filo son demasiado profundas. El afilado no las rellenará. Ah, ya veo. Esto era menos un problema de duración de la vida y más un problema con la técnica del portador. Bueno, eso es bastante común. Las armas no servían para todo, y había una forma adecuada de usar cada una. Por citar un ejemplo extremo, golpear al oponente con la parte plana de la hoja nunca podría atravesarlo, por muy afilada que estuviera la espada, esa técnica impedía que la hoja funcionara a pleno rendimiento y la convertía en un arma inútil. Si se utilizan correctamente, las herramientas, especialmente las armas, pueden durar mucho tiempo. Las espadas estaban pensadas para luchar, por lo que se fabricaban para ser muy duraderas. Había 3 razones principales por las que una hoja podía astillarse así: la espada estaba llegando al final de su vida útil, el que la empuñaba intentaba cortar algo que no estaba destinado a ser cortado, o las habilidades del espadachín no estaban a la altura del arma. Keulni, ¿intentaste cortar algo raro?, le pregunté. ¿Por qué piensas eso?, protestó. Solo lo he usado para entrenar y combatir. Entrenamiento y combate, ¿eh? Ninguna de las dos opciones excluía la posibilidad de que intentara rebanar algo extraño, pero decidí dejar ese tema por ahora. He sido testigo de su manejo de la espada, dijo Ayusia. No creo que la haya blandido tan imprudentemente. Bueno, Keulni había estudiado en nuestro dojo, no era probable que se descuidara como miembro de la orden. También había observado su entrenamiento y no la había visto tratando de forzar la victoria con fuerza bruta. Con todo, llegué a la conclusión de que tenía que haber una razón diferente para el daño de su espada. Dices todo eso, pero, Keulni, normalmente no se consiguen astillas así, insistió Baldur. ¿Cómo has estado usando esta cosa? Normalmente. Totalmente. Normalmente. Vamos, vamos. Intenté calmar a Keulni cuando se desató su descontento. No estábamos aquí para intimidarla, y no íbamos a llegar a ninguna parte pinchándola en busca de efectos. Es difícil de imaginar, dada su constitución, pero tal vez. Keulni, ¿qué se siente cuando usas una espada corta?, le pregunté. ¿Qué? Se quedó inmóvil un momento, sin saber cómo reaccionar. ¿Cómo se siente? Es agradable y ligero, supongo. Eso es, dijimos Baldur y yo al unísono. ¿Qué quieres decir?, preguntó Keulni. Una simple conclusión, respondí. Las espadas cortas no te sientan bien. Esto era lo más lógico. Por decir algo obvio, cada uno tenía un arma diferente que se le daba bien blandir. Por supuesto, también había muchos tipos de armas aparte de las espadas.
Parecía sencillo encontrar algo que encajara con el estilo de una persona, pero en realidad era bastante difícil. También era un problema completamente distinto al de conseguir un arma a medida. En otras palabras, conseguir algo a medida significaba tomar un tipo de arma específico y adaptarlo al cuerpo y la técnica de cada uno. Sin embargo, primero había que identificar el arma correcta. No tenía sentido que alguien especializado en el uso de lanzas encargara una espada a medida. Keulni no había sido tan fuerte durante sus días en nuestro dojo, así que debía de haber crecido mucho al unirse a la orden. Si ni siquiera puedes sentir el peso de tu arma, es imposible que puedas blandirla correctamente, ¿no? Baldur suspiró, cruzándose de brazos. Probablemente por eso te has sentido perezosa últimamente. Asentí con la cabeza. Sí. Estoy pensando lo mismo. HRMM. No era exagerado decir que Baldur había asistido a mi dojo precisamente para dar consejos como este. En ese sentido, parecía que no había perdido el tiempo. De todos modos, que Keulni se sintiera perezosa era un asunto completamente distinto, pero a juzgar por su reacción, no estaba del todo equivocado sobre el motivo. Las armas solo funcionaban cuando se podía sentir cierto peso adecuado, que ofrecía retroalimentación. Sin embargo, pesar demasiado tampoco era bueno. El peso y el equilibrio ideales de cada persona eran diferentes. En mi caso, una espada larga era perfecta. En el de Keulni, una espada corta obviamente no era la respuesta. Baldur, ¿puedo echar un vistazo a tus espadas? Le pregunté. Claro, ojea todo lo que quieras. Eché un vistazo a las armas de la pared, buscando algo que le fuera bien a Keulni. Si una espada corta era demasiado ligera, lo mismo podía decirse de una larga. Aunque se llamaban de forma diferente, larga y corta, en realidad no eran tan diferentes en cuanto a longitud. En términos de peso puro, una lanza o un hacha serían candidatas, pero los movimientos de Keulni estaban optimizados para la esgrima. No podía negar la posibilidad de un potencial oculto en ella, pero sería difícil desenterrar esos rasgos a estas alturas. De todos modos, yo personalmente no sabía nada aparte de esgrima. Además, las espadas eran un elemento básico para los caballeros, probablemente. Fui rechazando candidatos en mi cabeza, uno tras otro. Entonces, mis ojos se posaron en una espada. La cogí. Oh, ¿qué tal esto? ¿En serio?, preguntó Keulni, sorprendido por mi elección. Intenta aguantar por ahora, le sugerí. Claro. Era grande, muy grande, y la enorme hoja estaba resaltada por un ricazo romo justo encima de la empuñadura. Se trataba de una espada a dos manos comúnmente conocida como Soyander. La eficacia, el gusto y la compatibilidad no podían determinarse sin probar cosas nuevas, y Keulni tenía mucha fuerza física a pesar de su pequeña complexión, así que era posible que este tipo de arma le fuera bien. ¿Así?, preguntó Keulni con ansiedad, sosteniendo la Soyander en posición de combate. Sí. No parece tan malo, comenté. Nuestro dojo solo tenía espadas de madera para una mano. Keulni aún usaba una espada corta, así que su gusto probablemente se debía a sus días de entrenamiento en el dojo. Así que comprendí su perplejidad cuando de repente le recomendaron una espada de dos manos. ¿Cómo se siente?, pregunté. No trataba de forzarla ni nada por el estilo. Como mucho, mi objetivo era encontrarle un arma adecuada, así que si esto no le convencía, simplemente teníamos que buscar otra cosa. No es ligero, pero tampoco es pesado, respondió. No está mal, entonces. Era bastante impresionante sostener una espada a dos manos y afirmar que no pesaba. ¿Cuándo se había convertido Keulni en un musculoso tipo de poder? Sinceramente, olvidarse de las espadas e ir directamente a por una alabarda o un hacha hasta podría sentarle bien, lo cual era una idea un tanto aterradora. Viéndola así, una espada corta probablemente no le había parecido más pesada que una ramita, lo que explicaba por qué no la había usado correctamente. Ricazo? Creo. Realmente destaca. Keulni movió las manos sobre la empuñadura, probando diferentes agarres. Sí. La forma de usar esto es un poco diferente a la mayoría de las espadas de dos manos.
A diferencia de las espadas normales de 2 manos, una Soyander tenía una sección roma cerca de la empuñadura llamada ricazo. Usándola como punto de apoyo, se podía blandir como una alabarda. En conjunto, una Soyander tenía un abanico de aplicaciones tácticas más amplio que una espada típica. Te viene bien y todo, pero si lo quieres, tendrás que pagar, dijo Baldur, señalando lo obvio. No podía ir por ahí repartiendo armas gratis. Como herrero, este era, sin duda, su medio de vida. Me pregunté cuánto costaría la espada. Le había recomendado la Soyander a la ligera, pero dado el ambiente que reinaba en la sala, que Ulni ya la había elegido. ¿Estaba bien? Quizá debería haber pensado mejor mi sugerencia. Ah, claro. ¿Cuánto? Preguntó Keulni. Veamos, dijo Baldur, pensándoselo. Te haré un descuento, 80.000 dalks. Es lo más bajo que puedo llegar. MRGH. No llevo suficiente encima, respondió Keulni, haciendo una mueca. El dalk era la moneda local en Liberis. Dependía en gran medida de dónde y con qué lujo se viviera, pero 100.000 dalks al mes bastaban para llevar un estilo de vida cómodo en Beaden. 80.000 dalks. Teniendo en cuenta el tipo de arma y la calidad, era bastante barato. Pero Keulni solo había venido a afilar su espada. Probablemente estaba siendo sincera al decir que no llevaba suficiente dinero encima. En definitiva, era mucho para gastar de golpe. Aún así, era un buen precio para un arma nueva. Definitivamente con descuento. Por cierto, pagaba 3.000 dalks por noche por la posada en la que me alojaba. La tenía reservada a largo plazo, así que al parecer también era un buen descuento. Tal vez debería haber alquilado una casa. Tendré que pensarlo un poco. Ah, bueno. Espera aquí un segundo. En cuanto se enteró de que Keulni no tenía suficiente, Baldur desapareció en el fondo de su taller. Salió un momento después con una Soyander de hoja algo más corta. Puedes llevarte este por 20.000. ¿En serio? Eso sí que es barato, dije, echando un buen vistazo a la Soyander. Por lo que pude ver, no tenía ningún defecto. No había astillas visibles, y parecía bonita y afilada. ¿Por qué la vendes por tan poco? Lo mirara como lo mirara, esta espada valía más de 20.000. Ah, hice esto hace un tiempo para probar cosas, explicó Baldur. Es algo así como un prototipo. La hoja es bastante corta, ¿no? Pero está acumulando polvo atrás. Si Keulni va a usarla, la dejaré barata. Ya veo. Era algo bastante raro, pero ocurría. Todos los artesanos se esfuerzan por perfeccionar sus habilidades. La publicidad y demás podían atraer negocio, pero los ingresos de un herrero giraban en gran medida en torno a su habilidad. Así que, después de forjar todo tipo de objetos para perfeccionar sus habilidades, inevitablemente acababan con objetos extraños, objetos que eran bastante buenos pero que el herrero se resistía a vender por apego emocional. Si el objeto en cuestión era de mala calidad, el herrero no dudaba en desecharlo, pero si estaba bien hecho, quedaba en una especie de limbo. Yo también había recibido espadas así del herrero de Beaen. Que la hoja sea más corta puede que funcione mejor, comenté. Keulni es terriblemente corto. Era extremadamente barata para hacer una espada y de una calidad decente, una buena combinación de factores para alguien que estaba probando un nuevo tipo de arma. Además, la hoja relativamente corta para una Soyander resultó ser una ventaja. Keulni era bajito, por lo que le resultaría difícil manejar una hoja excesivamente larga. Lo tengo. Entonces me lo llevo. Decidió Keulni. Por supuesto. Gracias por el negocio. Y así, sin cuestionárselo en absoluto, Keulni se decidió rápidamente por una Soyander como su nueva arma. Fui yo quien se lo recomendó, pero ¿realmente estaba bien? Estaba un poco preocupado. Ah, por cierto, ¿Ayusia? Sí. ¿Qué pasa? Me di cuenta de repente y me volví hacia Ayusia. Había estado observando las espadas de la pared. Al parecer, sí que le interesaban las espadas. Si al menos se comprara una de repuesto. ¿Está bien usar un Soyander en la orden? Pregunté. Todo el mundo suele usar una espada larga, ¿verdad?
Ayusia usaba un sable largo, y a juzgar por el manejo de la espada de Embrit, también era su fuerte. Casi todos los demás caballeros entrenaban también con espadas estándar de madera. En resumen, favorecían los sables largos. ¿Sería extraño que uno de ellos usara una Soyander? No hay restricciones particulares en ese sentido, explicó Ayusia. Se otorga una espada larga a cada caballero al unirse a la orden, pero como mucho es ceremonial. Ya veo. Parecía que no era realmente un problema. Eso fue un alivio. Pero, espera, Ayusia. Si la orden te dio una espada, ¿por qué no usas esa en vez de la vieja del dojo? ¿Puedo decirle eso? No. Bueno, tal vez la espada dada por la orden no era adecuada para el combate, y más para ceremonias o festividades. Ah, maestro, me gritó Keulni encantada, aceptando la Soyander enfundada de Baldur. ¿HM? ¿Qué pasa? Es la primera vez que uso una espada a dos manos. ¿Puedes enseñarme un poco? Oh, claro. Te enseñaré lo básico. Mandarla sola con nada más que una Soyander la dejaría perpleja, después de todo. Lo siento, pero aquí no tenemos sitio para eso, dijo Baldur. Ah, así que no tenía espacio para practicar. Este era el distrito central, por lo que el precio del terreno era elevado. Tener espacio suficiente para blandir una Soyander supondría pagar mucho más. Muy bien, entonces usemos la sala de entrenamiento de la orden, sugerí. Claro. Estaré a tu cuidado. Había sorprendentemente pocos lugares en Valtrain donde uno pudiera blandir libremente una espada. La sala de entrenamiento de la orden y la del gremio de aventureros eran los únicos lugares que conocía. No se podía blandir una espada en la calle. Yo había sido quien recomendó una espada a dos manos, pero en realidad no dominaba ninguna. Mi conocimiento del sable largo podía aplicarse a su uso general, pero aún así. Por favor, espere un momento, maestro. Keulni ya no tenía nada que hacer aquí, así que me disponía a dirigirme a la sala de entrenamiento para enseñarle lo básico, pero Ayusia me llamó de repente para que me detuviera. Todavía no has elegido una espada para ti, dijo. Oh, cierto. Lo olvidé por completo. Gracias, Ayusia. ¿Una espada para el maestro Beryl?, preguntó Baldur. Sus orejas se aguzaron, y no pude pasar por alto el brillo sospechoso en sus ojos. Ya basta. Solo quiero una espada normal. La aguda mirada de Baldur se fijó en el espacio vacío de mi cadera. Ah, sí. Veo que no llevas ninguna encima. Ah, pasaron cosas. La mía se rompió. No tenía sentido mentir al respecto. De hecho, se había roto. No es que me lo esperaba. Dudo que lo usaras mal o algo así, dijo Baldur. ¿Tuviste un accidente? Algo así. Baldur soltó una sonora carcajada. Hey, en realidad fue un accidente. ¿De qué otra forma describirías el hecho de clavar una espada en la boca de un monstruo con nombre para que un aventurero de rango negro se cargue la hoja junto con la cabeza de dicho monstruo? De todos modos, una espada larga, ¿verdad?, preguntó Baldur. Tenemos de esas, pero ¿no tendría más sentido que te hicieras algo a medida? Estás diciendo la misma mierda que Keulni. Estoy bien con una espada normal. Bueno, no me sobra el dinero, dije. Estoy bien con la compra de una hoja de la estantería. No era mentira, aunque tenía que admitir que una espada hecha a medida era una perspectiva tentadora. Cualquier espadachín querría tener un arma así al menos una vez. Sin embargo, no sabía si era lo bastante hábil como para ser digno de empuñarla. Tampoco tenía dinero ni tiempo para invertir en algo así. Bueno, en realidad, probablemente sí tenga tiempo. Baldur asintió. Si tú lo dices, no seguiré insistiendo. Pero aún así, es hora de que cambie un poco la conversación. Honestamente, siento que Ayusia necesita una espada a medida más que yo. Me alegré un poco de que siguiera usando mi espada de despedida, pero en realidad no era más que una hoja mediocre forjada en el campo. Difícilmente podría decirse que era adecuada para el caballero comandante de la Orden de la Liberación. No le había dado algo sin valor, pero teniendo en cuenta su estatus y habilidad, su obstinación en este punto era difícil de digerir.
No, ya tengo mi espada, insistió Ayusia. Baldur la miró fijamente. Eso dice ella. Y ahí estaba el problema. Ayusia escuchaba todo lo que le decía, pero se negaba obstinadamente a dar marcha atrás. ¿Qué le impulsó a actuar así? Yo no lo entendía. Baldur se encogió de hombros. Bueno, no tiene sentido intentar convencer a alguien cuando ya ha tomado una decisión. Vamos, tengo muchas espadas largas. Elige la que quieras. Claro, gracias. La razón por la que yo no quería una espada a medida difería de la razón por la que Ayusia se negaba a usar otra cosa que no fuera mi espada de despedida, pero había algo en común entre nosotros, nadie más podía obligarnos a doblegarnos. Reconociendo esto, simplemente tuve que renunciar a intentar convencerla. Cambié de marcha y empecé a mirar las espadas largas que decoraban los muros de Baldur. Había muchas, pero todas eran muy parecidas. Las hojas medían entre 80 y 100 centímetros de largo. Todas tenían más o menos el mismo grosor, más delgadas que las espadas anchas de Selna, y pesaban más o menos lo mismo, un peso con el que estaba muy familiarizado. Recogí e inspeccioné uno tras otro. Ninguna estaba mal. Todas estaban afiladas y bien equilibradas. Si las comparaba con el ideal de una espada larga típica, no encontraba nada de lo que quejarme, y mis sentidos me decían que no tenían nada que envidiar a las espadas que había visto en el proveedor oficial de la orden. Son bonitas, murmuré. Cada uno tiene un borde espléndido. Bueno, sí. Hago esto para ganarme la vida. Creo que cualquiera de estos servirá. Todas estaban hechas pensando en la calidad y todas eran muy parecidas, en el buen sentido. Por supuesto, me interesaban otras armas aparte del sable largo, pero no iba a entrenarme para usar otra cosa después de tantos años. ¿Tienes alguna recomendación? Le pregunté a Baldur. Realmente no puedo decir. Las espadas largas aquí son todas más o menos iguales. Su respuesta fue más o menos la que yo esperaba. El punto fuerte de un sable largo era su versatilidad, y resultaba útil en todo tipo de situaciones. Esta era también la característica que definía a las espadas cortas. Cualquier arma con una especialidad recibiría un nombre diferente. En otras palabras, los sables largos eran completamente mediocres. Si tanto te cuesta elegir una, ¿no deberías optar por una espada hecha a medida? Intervino Keulni. Su nueva Soyander era demasiado grande para colgarla de la cintura, así que la llevaba a la espalda con una correa. La yuxtaposición entre su pequeña estatura y la enorme espada resultaba bastante atractiva. Aún no estaba claro si podía usarla correctamente, pero las apariencias también eran importantes para un caballero. Por supuesto, no tenía ni idea de si la orden aceptaría que la empuñara. Realmente no he pensado en ello. Murmuré. Tal vez todavía estoy influenciado por mi vieja espada. Mi querida espada rota no había sido una obra maestra, pero me había servido bastante bien y me había acostumbrado a ella con los años. Tal vez todavía estaba inconscientemente apegado a ella. Te encariñas con un arma que usas durante años, aceptó Ayusia. Eso era exactamente lo que yo quería decir, pero viniendo de ella, la afirmación me parecía mucho más fuerte. Estaría bien que todo esto fuera fruto de mi imaginación, pero en el fondo sabía que lo que había dicho era cierto. Nunca se puede tener la misma arma dos veces. Aunque se utilizaran materiales idénticos y se forjara con métodos idénticos, seguiría siendo diferente. A veces, al mirar un arma, se notaba la diferencia, pero a menudo no se notaba hasta que la empuñabas. Mi última espada, como la espada de despedida de Ayusia, había sido un arma sencilla forjada en Beaen, pero la había usado durante mucho tiempo. Sus peculiaridades debían de estar arraigadas en mí, aunque no me había dado cuenta hasta ahora. Bueno, el destino también juega un papel en el proceso de selección, dijo Baldur. Si no es un gran inconveniente estar sin espada durante un tiempo, no tienes que comprar una hoy. Baldur era herrero, artesano por naturaleza y espadachín por formación, pero no comerciante. Como tal, no presionaba a la gente para que le vendiera. Se lo agradecía. Sí. No podía encogerme de hombros por lo inquieto que me sentía sin una espada, pero no estaba seguro de si debía comprar una ahora mismo. Aunque era exigente, no hasta el punto de querer algo hecho a medida. Las espadas de Baldur no eran en absoluto inadecuadas,
solo que por alguna razón no resonaban en mí. No podía darle una explicación lógica. Sí. A Baldur se le iluminaron los ojos. Si alguna vez atacas una mazmorra o algo así, tráeme los materiales. Te los compraré y, si quieres, puedo usarlos para forjarte una espada. Lo haré, si alguna vez ocurre. ¿Por qué todos suponían que yo quería ir a atacar mazmorras? Baldur no sabía que había ido al bosque de Aslimia. Ayusia probablemente lo sabía, pero no era algo sobre lo que propagar rumores. Sin embargo, el tema había surgido. ¿Por qué? ¿Porque todo el mundo piensa que es lógico que yo vaya a atacar mazmorras? Solo soy un hombre corriente que quiere vivir en paz. Mientras seguía mirando espadas, aún incapaz de elegir, se abrió la puerta de la tienda. Disculpe, dijo una voz desde la entrada. Baldur, ¿estás aquí? Oh, maestro, y Citrus. ¿A qué viene esa mirada?, se quejó Ayusia. Bueno, supongo que nos hemos visto mucho últimamente. Baldur se volvió hacia la puerta. Oh. Sí es Selna. ¿Qué pasa? Estoy seguro de que el otro día te afilé las espadas. Era la aventurera de rango negro, Selna. Supongo que encontrarnos aquí fue solo una coincidencia, en realidad ella tiene negocios con Baldur. De todos modos, realmente nos topamos mucho. Incluso cuando los aventureros se habían quedado en Beaen, apenas había visto a ninguno, pero desde que llegué a la capital, me los encontraba constantemente. Sí, lo hiciste. Aunque no he venido a que me afilen las espadas. Selna sintió y dejó caer unos objetos sobre el mostrador con un ruido sordo. Son materiales del monstruo llamado Cenograble. Me gustaría que los usaras para forjar una espada larga. Un monstruo con nombre. Cuando has cazado algo tan grande, murmuró Baldur mientras inspeccionaba las garras, la piel, los huesos y otras partes. Justo el otro día, respondió Selna con orgullo. Por fin se han reunido los materiales. Baldur cogió un trozo, lo golpeó con el dedo y luego, quizá porque eso era insuficiente, sacó un pequeño martillo y empezó a darle golpecitos. Seguro que es sólido. Cenograble había sido terriblemente resistente. Me había costado todo arañar su piel exterior, así que sus garras y huesos seguramente también eran duros. Baldur terminó de inspeccionar los objetos y luego hizo la pregunta obvia que todos tenían en mente. Selna, ¿por qué quieres una espada larga? Tuve una mala premonición. Bueno, decirlo así era un poco grosero. En cualquier caso, supuse que tenía razón, pero me mordí la lengua y esperé no tenerla. Pensaba dárselo al maestro Beryl, respondió Selna. Y como ya está aquí, simplifica las cosas. Esto es exactamente lo que esperaba. Selna, dije. Estoy bastante seguro de que ya me negué. A pesar de mis protestas, estaba agradecido. Ahora mismo me faltaba un arma, y ni siquiera podía fingir desinterés por una espada hecha con los materiales de un monstruo con nombre. Sinceramente, sonaba muy emocionante. Sin embargo, Selna había sido quien derrotó a Cenograble, y toda la expedición había estado bajo la jurisdicción del gremio. No quería ser el viejo que irrumpiera y huyera con la mercancía. Además, como ya había dicho, no quería deberle nada al gremio de aventureros. Pero, maestro, este material es realmente de alta calidad, dijo Baldur, ofreciendo su opinión sin rodeos. El resultado dependerá de mi habilidad, pero creo que puedo hacer algo bastante bueno. Ya que se ofrece, no deberías aceptarlo. ¿HM? Maestro. Selna ladeó la cabeza. ¿También estudiaste allí, Baldur? Cierto. Aún no habíamos explicado cómo conocía a Baldur. No mucha gente lo sabía. Aunque tanto ella como Baldur habían entrenado en el dojo, habían sido alumnos muy diferentes. En sentido estricto, Selna no se había comportado como los demás. Yo le había enseñado a usar la espada, pero en aquel momento, nuestra relación había sido distinta a la de un instructor y un alumno. Por eso, en parte, no podía evitar mirarla con ojos de guardián. Sí, Baldur también fue a nuestro dojo, respondí. Pero solo estuvo allí algo más de un año. ¿Es así?, preguntó Selna. Parecía algo desconcertada,
pero enseguida comprendió. Eso explica por qué tiene los sentidos de un espadachín a pesar de ser herrero. Bueno, para eso me inscribí en el dojo, dijo Baldur. Era como él decía, esa había sido toda su razón para venir a Viaden. Es un viejo bastante extraño. Estaba seguro de que había montones de dojos por ahí, así que, ¿por qué había elegido uno en el interior del país? Bueno, mientras no se arrepintiera de su elección, ese detalle no importaba realmente. Maestro, permítame corregirle en un asunto, dijo Selna. El gremio de aventureros ya no está relacionado con esto. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Selna sabía que yo era reacio a aceptar una espada hecha a medida. Así que, si seguía intentando conseguirme un arma hecha con los materiales de Cenograble, significaba que tenía alguna forma de despejar mis aprensiones. Estos artículos son mis posesiones personales, explicó. Estaban incluidos en mi recompensa por eliminar al objetivo. Es más, ¿no has aceptado ningún dinero por derrotar a Cenograble? Tú eres quien lo mató, repliqué. No tengo derecho a aceptar una recompensa. No es así. Aunque un equipo fuera temporal, todos los expedicionarios deberían recibir una compensación. Porta y los demás también han sido recompensados por su parte. Sabiendo eso, era más difícil negarse. Había oído que la eliminación de un monstruo con nombre conllevaba una recompensa. Pero como el mundo de las aventuras estaba tan alejado de mi propio estilo de vida rural, nunca había sabido más que eso. Si aquellos 3 novatos habían aceptado dinero, entonces no había razón para que yo lo rechazara. No lo entendía realmente, pero sí sabía una cosa, no tenía intención de aceptar dinero del gremio. Selna pareció anticipar mis pensamientos al respecto. Incluso si quieres hacer caso omiso de la recompensa monetaria, bueno, rompí tu espada y me gustaría compensarte. Eso es todo. Cuando lo pones así. Ya le había dicho que no necesitaba preocuparse por mi espada, pero todo el asunto definitivamente la había estado molestando. Llegados a este punto, dijo Baldur, sería descortés por tu parte no aceptarla. Sí. Tenía razón. Si esto no tenía nada que ver con ser recompensado por el gremio y en cambio era un regalo personal de Selna, entonces no debería molestarme, ¿verdad? Pero lo hace. No hay razón para que Selna use estos preciosos materiales conmigo. Sin embargo, objetivamente hablando, Selna había roto mi espada. ¿Sería de mala educación negarle sistemáticamente la oportunidad de enmendarlo? No entendía muy bien las sutilezas del corazón en este aspecto. Tal vez fuera un efecto adverso de haber pasado demasiado tiempo encerrado en una aldea de mala muerte. Bueno. Me lo pensé una última vez. Si insistes, entonces supongo que puedo aceptar. Se lo agradezco. Selna asintió enérgicamente. Sí. Insisto. Por favor, hazlo. Mi principal preocupación había sido evitar involucrarme con el gremio de aventureros más de lo necesario. Si no tenía que preocuparme por eso, aceptar su oferta no me parecía tan malo. Y necesito una espada nueva. Una espada para el maestro Beryl, bramó Baldur, mirando fijamente los materiales. Estoy impaciente por empezar. Las armas de esta tienda eran prueba de su habilidad. Solo podía rezar para que mi espada no saliera como una rareza única. Dirigí a Baldur una mirada seria. Una espada normal, ¿lo entiendes? Claro que sí, respondió con energía. No pienso falsificar nada raro, así que relájate. Parece ser un herrero experto, dijo Ayusia. Puedo decirlo mirando sus espadas. Durante mi conversación, había estado mirando las armas de la tienda con Keulni. Es bueno que tengas buen ojo, Ayusia. A este viejo le encantaría que siguieras la corriente y te compraras también una espada nueva. No. Supongo que no. Maldición. Veamos. También tengo que procesar los materiales, así que dame una semana, dijo Baldur. Puedes venir a buscarlo después. ¿Puedo asumir que tú pagas la cuenta, Selna? Sí, no me importa, respondió Selna. No me importa el precio, dale todo lo que tengas. ¿Ga? Entendido. Se suponía que era mi espada, pero las cosas estaban avanzando sin mi intervención. ¿Realmente la espada iba a acabar siendo normal?
Y el coste iba a ser razonable. Ahora estoy un poco preocupado. Bueno, supongo que lo esperaré, dije. Vuelvo en una semana. ¿Te parece bien? Suena muy bien, respondió Baldur. Mantenga la esperanza, maestro. Les veré a todos más tarde. Baldur cogió inmediatamente los materiales del mostrador y desapareció en la trastienda. Seguramente le entusiasmaba la idea de forjar un arma, independientemente de que fuera para mí o no. Es más, cuando los materiales eran de primera calidad, era la ocasión perfecta para que un herrero pusiera de manifiesto sus habilidades. Keulni y Selna parecían haber terminado de hojear, así que probablemente era hora de irnos. Ok, maestro, volvamos a la sala de entrenamiento, exclamó Keulni con una enorme sonrisa en la cara. Estaba a mi lado, con la soyandera atada a la espalda. Ups, casi se me olvida, murmuré. De un modo u otro, probablemente estaba deseando probar su nueva arma. Era diferente a todo lo que había usado antes, así que me centraría en enseñarle a manejarla. Tenía buenos instintos, una vez que comprendiera los fundamentos, sería capaz de crecer por sí misma, al menos hasta cierto punto. Maestro, me excusaré aquí, dijo Selna. Ah, gracias, Selna. Con gratitud haré uso de la espada una vez que esté hecha. No pasa nada. Ni lo menciones. Adiós a todos. Tras dejar los materiales, Selna abandonó la herrería Baldur. Tenía una expresión terriblemente fresca, casi como si se hubiera liberado de una tremenda carga. Tanto le había pesado romper mi espada larga. Teniendo en cuenta su estado mental, que yo me negara podría haberla afectado bastante. Bueno, ahora que lo sé, voy a ilusionarme con el arma terminada. Me volví hacia Keulni. ¿Vamos? Ya hemos entrenado hoy, así que hagámoslo ligero. Sí, señor. Yo también regresaré, dijo Ayusia. Tengo algunos deberes que atender. Espera. Tenía obligaciones, pero aún así decidió venir. Espero que esto no le haya estropeado la agenda. Bueno, Ayusia siempre parecía estar ocupada, así que esperaba que navegar por las espadas le hubiera servido de descanso. Hacía bastante tiempo que no enseñaba a nadie a usar una espada a dos manos. Keulni había abandonado nuestro dojo en mitad de su entrenamiento, así que tener la oportunidad de guiarla una vez más fue una bendición. Es hora de que este viejo se ponga a trabajar. Diamante negro. Ok, ¿listos para empezar? Sí, señor. Estaba frente a Keulni en la sala de entrenamiento de la Orden de la Liberación. Ya habíamos terminado una ronda de entrenamiento, y ella y yo volvíamos para la segunda. Curiosamente, no había nadie más. Era raro, porque normalmente había mucha gente a cualquier hora. Estaba a punto de anochecer, así que quizá era demasiado tarde. La silenciosa sala de entrenamiento parecía aún más espaciosa y nuestras voces resonaban en el aire vacío. Primero, intenta sostener la espada en posición de combate, le indiqué. Entendido. Keulni tenía su nueva espada preparada. Normalmente entrenábamos con espadas de madera, pero era la primera vez que empuñaba una Soyander. Por lo tanto, quería que se familiarizara con la de verdad. No íbamos a intercambiar golpes ni nada parecido, al fin y al cabo, mi espada era de madera. La mecánica básica será similar a la que estás acostumbrado con una espada corta, le expliqué. Sin embargo, hay dos diferencias importantes. HM. Una espada a dos manos era mucho más grande, pero seguía siendo una espada, así que los fundamentos no eran tan diferentes. Aún así, había varios factores que había que tener en cuenta. Primero, tajos diagonales. Casi nunca debes sostener una Soyander en alto y balancearla hacia abajo. ¿En serio? Keulni pareció sorprenderse, y comprendí su punto de vista. A muchos les atraería la idea de empuñar una enorme espada y blandirla hacia abajo. Aquel movimiento era genial. Sin embargo, muy pocos idiotas lo habían probado. Sí. Hay varias razones para ello, pero se trata sobre todo de la resistencia. Lanzar una Soyander por encima de tu cabeza una y otra vez te cansará rápidamente. Intenta darle unos cuantos golpes de prueba hacia abajo.
Sí, señor. Up. Ya. Keulni hizo lo que le dije y blandió su espada varias veces. ¿La obediencia en sí misma podía ser una gran arma? Estaba bien tener dudas, pero también era sumamente importante probar algo por uno mismo antes de lanzar preguntas. Ah, es inesperadamente agotador, comentó Keulni. Sí. Cuanto más grande sea el arma, más fuerza necesitarás. Si lanzas tu espada imprudentemente, te agotarás enseguida. Para blandir un arma hacia abajo se necesitaba principalmente la fuerza del brazo. Resultaba difícil utilizar otros músculos para compartir esa carga, así que, lo hicieras como lo hicieras, la fatiga no tardaba en llegar. Podías aprovechar la gravedad y la movilidad de los músculos dorsales y las caderas para balancearte hacia abajo, lo que provocaba un ataque intenso y, en términos de fuerza pura, era probablemente el mejor movimiento que podías hacer. Pero nada de eso importaba si tu objetivo esquivaba, y este escenario tampoco tenía en cuenta varios oponentes. Le expliqué todo esto a Keulni. Balancear hacia abajo te otorga naturalmente la mayor fuerza posible. Sin embargo, este ataque te deja muy abierto, y es difícil golpear a tu oponente. ¿Es así? Lo es. Este golpe podía devastar a un oponente que estuviera inmovilizado. Pero esos no eran los tipos de enemigos a los que un caballero podía esperar enfrentarse. Se podía contar con que tanto humanos como monstruos se movieran y esquivaran. Yo digo que dejemos las bajadas masivas a los mineros. Después de todo, las vetas de mineral y las rocas no se mueven. Por eso las piquetas se diseñaron para golpear hacia abajo, la fuerza es suficiente para romper la piedra. Tiene mucho sentido. Sin embargo, cuando se usaban en combate, este tipo de golpe casi nunca era la elección correcta. El único momento en el que deberías blandir hacia abajo con una espada grande es cuando solo tienes un oponente, y este se encuentra en un estado en el que sin duda le darás. Por eso, cuando usas un arma a dos manos, debes centrarte en golpes amplios. A grandes rasgos. Tajos horizontales en lugar de verticales, expliqué. A diferencia de una espada corta, una Soyander tiene alcance y peso, así que puedes aprovechar la fuerza centrífuga. No dejes que la espada se te escape. Así. Agarré mi espada de madera con las dos manos y la blandí. No usé los brazos para blandirla, sino las caderas. Mis brazos se movían, por supuesto, pero el punto de pivote de este movimiento estaba en el núcleo y la pelvis. Para entender esta técnica, había que desechar la idea de usar solo los brazos para golpear. Dominar de verdad la esgrima requería más esfuerzo y técnica que simplemente entrenar la fuerza de los brazos. Oh, ya lo pillo, exclamó Keulni. Por decir algo obvio, un tajo horizontal tiene muchas más probabilidades de golpear a tu oponente que uno vertical. Además, consume menos resistencia que tener que mantener el arma en alto. HM. Keulni blandió su espada mientras escuchaba mi explicación. Aunque entendía la idea general, le faltaba delicadeza. Supongo que una explicación por sí sola no basta. Ya estaba familiarizada con el manejo de la espada, así que pensé que podría enseñarle las diferencias y el resto sería pan comido. Parecía que no era así. Además, cuando quieras empujar o aumentar un poco la potencia de tus golpes, apoya una mano en el ricazo de la hoja. Esa es la segunda diferencia. Cuanto más atrás estuviera el punto de apoyo, más fuerza centrífuga podría contribuir al golpe. En otras palabras, si se agarraba la espada por la base de la empuñadura y se giraba, se podía aumentar la potencia del golpe. Sin embargo, controlar un golpe así requería una gran fuerza por parte del que la blandía. Si solo se necesitaba un golpe, estaba bien, pero no era realista en una batalla real. Ahí era donde el ricazo de la Soyander resultaba conveniente. La ricazo estaba situada mucho más cerca del centro de gravedad de la espada, así que si la empuñabas en lugar de solo la empuñadura, podías controlar mejor el golpe. Además, al empuñar, esta técnica reducía al mínimo las sacudidas. Oh. Ya entiendo. Keulni golpeó varias veces con la empuñadura y luego probó con una mano en el ricazo, estabilizando el golpe. A continuación, realizó varias estocadas. Ahí va, está empezando a cogerle el tranquillo. Después de unos cuantos intentos de ensayo y error, había establecido la técnica adecuada para blandir esta arma.
Ya lo he mencionado, pero no golpes con los brazos. Cuando usas una espada, cortas con la cintura. Cortar con la cintura. Qué nostálgico. Parecía que Keulni recordaba mis enseñanzas. Agradecí oírlo. Cortar con la cintura era algo que había enseñado a menudo en el dojo. Los que no estaban familiarizados con las espadas a menudo intentaban usar solo los brazos para blandir. Y con suficiente músculo, esto podía funcionar, hasta cierto punto, así que era difícil corregir el hábito. Por eso inculcaba este mantra a todos mis alumnos desde el principio de su entrenamiento. Esa misma lógica se aplicaba a los tajos diagonales con espadas largas y cortas. Acumula fuerza en un lado cuando levantes la espada y luego pivota hacia el lado opuesto al blandir. Este conocimiento del cuerpo era esencial, no podía esperar grandes mejoras de los alumnos si no se lo inculcaba desde el principio. Las espadas, al igual que el resto de las armas, deben blandirse con todo el cuerpo. Por supuesto, había excepciones. Estaba seguro de que existían espadachines poco convencionales en el ancho mundo. Pero esas excepciones solo se permitían a los que dominaban los fundamentos. Aquellos que eran autodidactas y blandían una espada de esa manera no hacían más que malgastar esfuerzos. No quería que mis alumnos acabaran así. Así que me centré en enseñar los fundamentos. Quería que cada uno de mis alumnos dominara la esgrima. Y si forjaban sus propios caminos, llenos de posibilidades únicas, no me quejaría. De hecho, acogía con satisfacción ese resultado, pues significaría que tenían el potencial de romper moldes. Por desgracia, Keulni aún no había llegado a ese territorio. Aún era joven y le quedaba mucho por crecer, así que entrenarla desde lo más básico la llevaría por el buen camino. Nuestra relación de tutoría se había extendido más allá de los confines del dojo, pero yo seguía siendo su instructor a través de la orden, y era mi trabajo guiarla por el camino correcto. Vamos, sigues usando los brazos. Concéntrate más en tu cintura y piernas. Sí, señor. Intentas mover los brazos de forma independiente. Piensa en todas tus extremidades como una sola parte conectada. Esto es duro. Es un problema de concentración, y ese problema no desaparecerá si lo ignoras. Presta atención constante mientras blandes tu espada. Sí, señor. Sí, ese es el espíritu. Veamos 10 columpios más. 1. 2. Oh. Ya. Éramos un hombre y una mujer solos en una habitación, pero el ambiente no tenía nada de dulce. Keulni y yo dedicamos todo nuestro ser, cuerpo y mente, al entrenamiento. Ups. ¿Ya es tan tarde? El sol ya se ocultaba bajo el horizonte occidental. La sombra a mis pies se extendía hasta la oscuridad. Keulni jadeaba. No se puede menospreciar el aprendizaje de lo básico. Sostener una pesada espada a 2 manos y blandirla agotó mucha resistencia. Y más si se trataba de un arma desconocida. Es tu primer día, así que llamémoslo aquí. Ese sí, señor. Me había pasado un buen rato observando su forma básica y guiándola en los wings de práctica. La sala de entrenamiento estaba iluminada, pero fuera había una oscuridad total y el sol se había puesto por completo. Quizá habíamos tardado demasiado o habíamos sido demasiado entusiastas. Keulni confiaba en su resistencia, e incluso ella estaba muerta de cansancio. Centrémonos en lo básico por un rato. Sí, señor. El camino para dominar la espada no podía recorrerse tan rápido. Si fuera posible mejorar en un solo día, y solo unas pocas horas, nadie lo pasaría mal. La habilidad con la espada se basaba en la repetición y la repetición, lo suficiente como para que la sangre bombease y la cordura huyese. Bueno, eso probablemente se aplicaba a casi cualquier habilidad. Si la magia pudiera perfeccionarse en 1 o 2 días, el Instituto de Magia no existiría. A juzgar por lo poco que he visto hoy, los movimientos de Keulni eran mejores que la media. Sin embargo, como era de esperar, tenía la mala costumbre de usar la fuerza bruta para blandir su espada. Quizá no era consciente de ello. Llevaría tiempo corregirlo, pero tenía buenos instintos. Aunque, viéndolo de otro modo, tenía suficiente fuerza de base como para depender solo de sus brazos para blandir una espada, lo cual era impresionante. Es mejor proceder con paciencia.
De todos modos, era difícil darse cuenta de los errores en los hábitos y la técnica a menos que los buscaras específicamente. Y para ello era necesario anticiparse a los posibles problemas. Keulni ni siquiera era consciente de que estaba blandiendo la espada de forma incorrecta, y era extremadamente difícil darse cuenta de ello cuando se observaba desde la distancia. Pero para eso estaba el instructor. Esto reforzó mi deseo de supervisar el crecimiento de Keulni hasta que pudiera darle una espada de despedida. Su arma preferida era ahora una Soyander, así que era dudoso que le diera una. Me duelen un poco los brazos, pero la cintura y los muslos me palpitan totalmente, se queja Keulni. Eso es bueno. Significa que estás trabajando activamente esos músculos. Apoyar bien las piernas era aún más importante cuando se usaba un arma grande como una Soyander, pero significaba poner más carga en la parte inferior del cuerpo. No era bueno presionar demasiado a nadie, así que pensé que lo mejor era terminar antes de que su cuerpo empezara a gritarle. Además, era bastante tarde. Por otro lado, ver al pequeño caballero blandir un arma enorme había sido bastante pintoresco. Probablemente fuera un reflejo de mis preferencias personales, pero tenía su encanto. Yo uso un arma totalmente sencilla, así que puede que ese estilo llamativo destaque aún más a mis ojos. Está muy oscuro, comenté al salir del despacho. Las calles están totalmente vacías, dijo Keulni. Pero supongo que tiene sentido. No había nadie a la vista, aparte de los pocos caballeros que montaban guardia. Teniendo en cuenta la hora, eso parecía obvio. Keulni, ¿quieres que te acompañe a casa? Ah, no, no, no. Estoy bien. Todavía soy un caballero, ya sabes. Sí. De acuerdo, entonces. Aunque se tratara de la capital, un lugar relativamente seguro, probablemente era peligroso que una mujer caminara sola de noche. Estaba bastante seguro de que incluso un anciano como yo podría servir de guardia contra los rufianes, pero Keulni rechazó enérgicamente mi oferta. Bueno, sin duda era un caballero, así que no tenía sentido forzar la situación. Nos vemos, Keulni. Ten cuidado. Muy bien. Gracias por el trabajo, maestro. Buen trabajo hoy. Me separé de Keulni delante de la oficina y me adentré en la oscuridad. Por suerte, había algo de luz en el interior de los edificios y las farolas brillaban en lo alto, así que la oscuridad no era total. Pero la visibilidad seguía siendo escasa. Desde la oficina de la orden hasta la posada en la que me alojaba solo había un corto paseo y, de camino, reflexioné sobre los acontecimientos del día. Me estoy haciendo viejo. Después de vivir tantos años, tendía a olvidar las cosas si no rebuscaba en mis recuerdos de esta manera. Keulni parecía tener aptitudes para la espada a dos manos. De todos modos, era de las que confiaban en la potencia, así que, a pesar de no estar acostumbrada todavía al nuevo perfil de la hoja, no dejaba que la espada se le escapara. La parte inferior de su cuerpo también era robusta, por lo que agacharse y blandir una gran espada parecía adecuado para su estilo. Lo único que me preocupaba era que fuera la única persona de la orden que blandía una Soyander. Ayusia me había dicho que no sería un problema, así que probablemente estaba bien. Mientras contemplaba detenidamente el entrenamiento de hoy, me fijé en una figura que caminaba hacia mí. Era tarde por la noche, así que no había prácticamente nadie, excepto yo, utilizando esta calle. Aunque la oscuridad reducía considerablemente la visibilidad, mis ojos se sintieron atraídos por la inesperada visión de otra persona. Era bastante raro ver gente por la calle después de la puesta de sol. La luz ambiental de la luna me ayudó a ver un poco mejor. La persona que caminaba hacia mí llevaba una túnica oscura que le hacía confundirse con la oscuridad. Una capucha que le cubría el rostro ocultaba sus rasgos. No es que tuviera sentido ver la cara de algún transeúnte. Parecía sospechoso. Caminar en la oscuridad con una túnica con capucha, pero no podía decir mucho, yo también me veía bastante raro caminando solo por la noche. No tiene sentido sacar conclusiones precipitadas sobre un extraño. Tal vez sea mejor que me apresure a volver a la posada antes de que la guarnición local ponga sus ojos en mí. Ups. La calle no era tan estrecha, pero al pasar, la figura encapuchada chocó conmigo. No era agradable quedarse mirando, y por mucho que quisiera ceder el paso, olvidarme de todo esto y tomar algo en la posada.
No puedo decir que apruebe eso. ¿HGH? Agarré la mano que me había tendido en la oscuridad. Me había parecido una persona sospechosa, y mis instintos eran correctos. Era un carterista, y muy hábil. En un segundo caminaban con normalidad y al siguiente iban directos a por mi bolsillo. Pero qué pena. Mi vista es lo único en lo que este viejo es especialmente confiado. Mierda. Suéltame. No se puede. La carterista era una mujer y, a juzgar por su voz, no era muy mayor. Se quedó paralizada un momento, pero enseguida recobró el sentido y empezó a forcejear. Me dolió un poco que una chica tan joven se dedicara a robar, pero aún así tuve que entregarla a la guarnición local. TCH. ¿Guau? De repente, sobre el brazo capturado de la chica, las llamas cobraron vida. ¿Magia? Por reflejo, me defendí del calor. Naturalmente, eso significaba que tenía que soltarle el brazo. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde, la ardiente distracción había funcionado y la chica había desaparecido por un callejón sin dedicarme una sola mirada. Por un momento pensé en perseguirla, pero no llevaba mucho tiempo en Baltrain. No conocía bien la zona y desconocía por completo los callejones. Si a eso le sumaba la oscuridad, no había garantías de que pudiera atraparla. Lamentable. Bueno, en realidad no había conseguido robarme el bolsillo, así que no había sufrido ningún daño real. HM. Mientras miraba en dirección al callejón, observé algo en el suelo que brillaba a la luz de la luna. Me acerqué con curiosidad. ¿Un colgante? Supongo que alguien lo perdió. Lo recogí. Parecía muy viejo, pero bien cuidado. Pequeños arañazos estropeaban la superficie, aunque no había ni una mota de polvo o suciedad. No sabía si los caballeros llevaban casos de objetos perdidos, pero decidí llevarles el colgante al día siguiente. A Yusia o en Blitz probablemente me dirían dónde podía dejarlo. Cielos, estoy empezando a odiar el fuego. Primero Lucy, luego Cenograble, y ahora esto, recientemente, no había tenido más que malas experiencias con el fuego. De todos modos, para que un mago caiga tan bajo como para robar bolsillos, tenía que estar en un mal lugar. A juzgar por su voz, tenía más o menos la edad de Keulni, o quizá incluso menos. No es que pudiera hacer nada al respecto. Obviamente, le había ocurrido algo desafortunado y no tuve más remedio que dejarlo así. No era un héroe ni un ladrón caballeroso, no poseía esa clase de noble rectitud. Tampoco era un villano. Bueno, de vuelta a la posada, supongo. Naturalmente, nadie respondió a mis murmullos. En días así, lo mejor era volver a casa rápidamente, darse un baño y dormir un poco. Caminando por las calles vacías de Baltrain, no oía nada más que mis propios pasos silenciosos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.